Hola, muy buenas noches a todos, a las personas que nos ven desde Perú, México, El Salvador, bueno, bastantes personas de México, de Colombia también, de mi país, de Chile. Muy buenas tardes a todos, bueno, tardes y noches, porque sé que también en otros países fuera de pronto de la zona latinoamericana, también pueden estar en la madrugada, sobre todo las personas que nos ven, pues que son latinoamericanos y que quizás por diferentes circunstancias se encuentran fuera de Latinoamérica, Medellín. Vamos a dar inicio al el diplomado internacional. Ya les voy entonces a mostrar una clave o un tip para que ustedes de pronto si en algún momento o en algún punto de la sesión o en las próximas sesiones se les desconecta el audio, lo puedan conectar. Muchas veces suele pasar, ya les voy entonces a enseñar cómo. Sé que muchas personas quizás en ese momento no nos están escuchando, entonces la idea es que vean pues como la instrucción. Siempre le van a dar al paso uno, que es conectar el audio, y posterior conectan el Wi-Fi o los datos móviles dependiendo de pues el lugar en el que estén viendo la clase. Muchas veces las ven desde un celular y a veces se les dificulta, es precisamente porque no conectan el audio. Eso más que todo pasa en dispositivos móviles. La clase del día de hoy es una clase diferente al resto. Ya les voy a indicar el por qué. El día de hoy vamos. La primera parte de la clase va a ser una pequeña introducción, va a ser una pequeña introducción a lo que va a ser el diplomado de autismo y otros trastornos infantiles, es decir, vamos a mirar toda la temática, qué temas vamos a trabajar, dónde van a estar almacenados los materiales opcionales que son sumamente indispensables para tener un buen proceso de aprendizaje. Luego vamos a iniciar con el primer tema, creo que nos alcanza incluso para el primer y segundo tema del módulo número uno, y posterior nosotros vamos entonces a tener el encuentro, el ingreso de nuestro coordinador del diplomado de la formación. Entonces, muy pendientes, él ingresa a las 8 de la noche hora colombiana. Es sumamente importante que se queden hasta esa hora, principalmente porque él es quien les va a explicar a ustedes dónde pueden ver las clases grabadas. Eso es una información muy importante. Lo que van a escuchar el día de hoy con el coordinador solamente ingresa una vez. Todas las clases quedan grabadas, desde principio a fin. Todas quedan absolutamente grabadas por si en algún punto se desconectan, por si en algún punto, bueno, se tienen que ausentar por cualquier motivo, cualquier circunstancias, para que lo tengan muy presente. Entonces, como saben, la primera parte del día de hoy vamos a explicar un poco lo que es la introducción. Hola Andrea, ¿cómo estás? Chile es un país muy bonito. Bueno, el certificado y todo lo que es certificados y lo que es el material de estudio, eh, todo eso se los va a explicar o la información la tiene el coordinador, que como les digo, el coordinador entonces ingresa a eso de las 8 de la noche hora colombiana. Ya entonces vamos a iniciar, denme un segundo. Creo que todos están viendo bien la pantalla. Recuerden que la información pertinente respecto a cómo conectar el audio si en algún punto se les desconecta. Bienvenidos entonces nuevamente a las personas que están ingresando a este diplomado internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Yo voy a desconectar el chat mientras explico esta parte de la introducción. Por ejemplo, veo muchas preguntas de, bueno,
el certificado, esa parte de cuánto es la duración de las clases o cómo están repartidas las clases. Entonces, voy a apagar el chat para explicar este momento y nosotros lo abrimos antecitos de las 8 de la noche cuando hayamos terminado esa parte del ingreso de nuestro coordinador para que puedan hacer las preguntas. Recuerden que toda la parte que es más de corte administrativo, es decir, dónde van a estar almacenadas las clases, dónde van a estar, por ejemplo, almacenadas el material de estudio, que yo les voy a enseñar cómo es el material de estudio. Toda esa parte es con el coordinador. Entonces vamos a iniciar. Para mí es un placer darles la bienvenida a este diplomado internacional, a esta nueva cohorte del diplomado internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Es importante este diplomado porque ha sido un espacio diseñado para fortalecer ese conocimiento, esa comprensión, para que cada uno de ustedes, si son clínicos, tengan unas habilidades para ese abordaje de los trastornos del neurodesarrollo, que no solamente es el autismo. Digamos que el autismo actualmente ha sido un factor de estudio o uno de los trastornos del neurodesarrollo que más estudios ha tenido últimamente, pero que no es el único asociado al neurodesarrollo, y este diplomado representa una oportunidad que vamos a profundizar en esa atención integral, por qué el diagnóstico oportuno, por qué esas intervenciones deben ser individualizadas para que sean efectivas, y obviamente que para el ámbito clínico vamos a tener ciertos desafíos en el adecuado diagnóstico. Entonces, el autismo y otros trastornos infantiles no solamente va a impactar esa parte del individuo, sino que también va a impactar a las familias. Por eso vamos a tener un espacio importantísimo para saber cómo impacta a las familias, cómo hacer un adecuado abordaje en comunidad, en la parte familiar, y que por ello como profesionales nuestra labor siempre va a ser contribuir con esos conocimientos, pero basados en evidencia científica, en herramientas prácticas, en enfoques que sean humanos, porque no solamente estamos trabajando con el diagnóstico, sino que estamos trabajando por y para la persona que tiene cualquier tipo de diagnóstico, en este caso, trastornos del neurodesarrollo. Me voy a presentar algo muy breve. Mi nombre es Ana María Velázquez, yo voy a ser su docente durante estos 9 días que dura el diplomado, son 9 días. Ya les voy a indicar cuáles son los días y los horarios exactos. Yo soy psicóloga clínica, tengo un enfoque cognitivo-conductual y tengo una maestría en neuropsicología clínica, pero también me ha gustado la investigación en la parte de las neurociencias, me ha encantado, me apasionan las neurociencias, he participado en varios congresos nacionales e internacionales y mi intervención siempre ha sido desde un enfoque de la salud mental, pero relacionado o vinculado con esa salud cerebral. La palabra acá es tener una perspectiva psicobiológica. Nosotros no, y también vamos a ver a lo largo del diplomado que no podemos ver, por un lado, la sintomatología sin relacionarlo con la parte neurobiológica, que es sumamente fundamental. A lo largo de mi experiencia, no solamente me he enfocado en trastornos del neurodesarrollo, muchas veces siempre pensamos que los trastornos del neurodesarrollo solo se van a diagnosticar en la infancia. Vamos a ver que hay muchos adultos que desde muy pequeños tuvieron ciertas características asociadas a TDAH, a trastornos específicos del aprendizaje, lo que antes era dislexia, discalculia, disgrafía o autismo, pero que tienen un diagnóstico tardío, es decir, un trastorno del neurodesarrollo que no fue diagnosticado en el periodo de desarrollo. La idea es que tengamos un buen proceso de aprendizaje. La idea es que podamos entender un poco más sobre lo que son las neurodivergencias, esas neurodiversidades que van a impactar esa infancia. Y a lo largo del diplomado la idea es que exploremos esos enfoques. Como les digo, un enfoque basado en evidencia, basado en esa psicobiología, tanto en niños, niñas, adolescentes con autismo y otros trastornos infantiles. Hablando, entre otras cosas, bueno, también soy docente, pero de educación superior, de universidad, y algo que me ha parecido sumamente importante es que
En general, los trastornos del neurodesarrollo son retos para la educación. Uno de los grandes retos para la educación hoy en día, y no solamente me refiero a un reto en la educación superior, sino en la educación de primaria y de bachillerato secundaria, es fomentar un enfoque inclusivo, un enfoque desde el aprendizaje de la neurodivergencia, entender que cada estudiante tiene un ritmo, tiene un estilo, tiene unas necesidades únicas, completamente únicas, por eso es crucial que esos sistemas educativos puedan evolucionar, puedan reconocer y puedan apoyar también la diversidad. Yo sé que en este caso también hay muchos docentes que se interesan por esas neurodivergencias, quieren conocer un poco más sobre esas neurodivergencias, les preocupa porque quizás han tenido o tienen en ese momento dentro de su grupo alguna persona con neurodiversidades y es importante saber cómo abordarlos. Entonces, por eso este programa, para que podamos entender, para que también quitemos esos imaginarios que a veces surgen en el día a día cotidiano, quizás sin intención mala, pero a veces surgen, por ejemplo, mitos asociados a lo que es el autismo, a lo que no es el autismo, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Si queremos hacer un buen abordaje, si queremos de pronto y somos clínicos, hacer un adecuado diagnóstico, tener o quitarnos de pronto esa mirada falsa de lo que tenemos en el autismo y verlo desde todos los puntos de vista. Entonces, para eso es el programa, para que podamos saber cómo son los comportamientos, cómo es la parte de las alteraciones comunicativas, si las hay, si no las hay, cómo son esas habilidades sociales, tanto del autismo como de otros trastornos infantiles. ¿Qué competencias van a adquirir o pueden adquirir? Primero, que tengan habilidades para integrar esas concepciones actuales sobre el trastorno del espectro autista. ¿Por qué les digo concepciones actuales? Porque a lo largo del tiempo, desde 1911, que se empezó por primera vez a hablar de la palabra o escuchar la palabra autismo, se han venido tergiversando, se ha venido de pronto eh, maltratando, esa es la palabra, lo que es el diagnóstico y hoy en día, a pesar de tantas investigaciones que tenemos, todavía tenemos muchos neuromitos. Entonces, tener unas concepciones actualizadas sobre esas neurodivergencias, poder adquirir herramientas para identificar esos signos de alarma en esa primera infancia. Vamos entonces a trabajar lo que son esos desarrollos típicos y cómo sería un desarrollo neurotípico, obtener información actualizada y basada en evidencia para hacer un adecuado diagnóstico y definir y clasificar los trastornos del neurodesarrollo. Nosotros en el diplomado vamos a trabajar con un contenido temático que va a ser almacenado en 5 módulos. 5 módulos en general, pero 4 módulos son teórico-prácticos. Entonces, acá de módulo 1 vamos a ver la teoría de lo que es la introducción al trastorno del espectro. ¿Qué vamos a trabajar? Teorías explicativas y esa breve revisión histórica. Esta parte es fundamental. La revisión histórica siempre inicio con ese, porque cuando conocemos la historia, cuando conocemos cómo a lo largo de la historia de la vida de las personas con autismo se han segregado, se han incluso internado en instituciones de salud mental que hace tiempo ya tenía un nombre que de pronto hoy suena muy despectivo y es manicomio, hoy en día no se llama de esa forma, se llama Instituto de Salud Mental o Centro de Salud Mental u Hospital de Salud Mental. Y la idea es conocer cómo a lo largo de la historia el autismo ha sido uno de los diagnósticos que más se ha confundido con otros diagnósticos, como por ejemplo la esquizofrenia, donde hoy sabemos que no hay relación. El tema 2 es esa definición y clasificación del TEA. Y número 3, ojo a esta palabra, epidemiología. Esta palabra la pongo para que entendamos, digamos, lo que también lo pongo como en doble sentido, porque no podemos hablar de epidemiología, porque no es una epidemia diagnóstica, no es una enfermedad, entonces no podemos hablar de ese término, sino de esa tasa poblacional con trastorno del espectro autista, es decir, la prevalencia y las bases neurobiológicas.
Este tema es muy importante porque hoy en día muchas personas dicen como es que hay una epidemia de autismo, o he escuchado muchas personas decir que hoy en día muchas personas nacen con autismo. Vamos a develar un poco de pronto eso, no es que más personas estén naciendo con autismo, es claro que la población eh, mundial aumentó considerablemente en el número de natalicios, pero no tiene nada que ver con que más personas hoy en día estén naciendo con autismo. Eso lo vamos a mirar, el por qué más personas hoy en día de pronto tienen un diagnóstico con autismo. Módulo número 2, neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el trastorno del espectro. Acá vamos a ver estos 4 temas. Luego, en el módulo 3, vamos a mirar cómo es la evaluación y cómo es el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Estos son los 4 temas, perdón. Evaluación diagnóstica y objetivos de intervención. Y en el tema 2, pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas, tanto para diagnosticar el trastorno del espectro, que sería el A22, ADR, pero no solamente vamos a basarnos en esas pruebas diagnósticas, sino que también vamos a conocer otras pruebas que son indispensables, tanto del funcionamiento cognitivo general como de tamizar, de cribado. El tema 3, lo que les mencionaba, la familia de la persona con autismo. Fundamental porque la familia son quienes día a día, todo el tiempo, las 24 horas, están pendientes del progreso de las personas que tienen autismo, sea cual sea el nivel 1, nivel 2, nivel 3, que por cierto, esos niveles, que sé que muchos preguntan por ello, lo vamos a ver acá, en clasificación del trastorno del espectro autista en el tema número 2. Bueno, el tema 4 es una intervención multidisciplinar y el módulo 4 tenemos otros trastornos infantiles. Entonces, 4 módulos teórico-prácticos. ¿Por qué teórico-prácticos? Porque en cada uno de los módulos nosotros vamos a estar vinculados, vamos a trabajar con unos, eh, eh, ya les voy a mostrar, con unos casos clínicos. Entonces, acá tenemos los casos clínicos. Este es el material de estudio, el material opcional que viene con la certificación. Tenemos unos libros guías, tenemos cada uno de los módulos, quinto módulo del taller formativo que ya les voy a explicar y cada uno de los módulos con cada uno de los temas que les menciono. Entonces, por ejemplo, en el módulo número 3 van a encontrar cada uno de los temas con cada una de las presentaciones de clase. Por ejemplo, tenemos tema 1, las lecturas del tema 1, las presentaciones de clase, de fácil lectura y los videos que se presentan en clase. Así con cada módulo y con cada tema. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Y estos son los casos clínicos que nosotros vamos a ver en el transcurso de de la formación. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de autismo grado 2 que vamos a trabajar cuando estemos viendo los niveles de autismo, los niveles de apoyo. Entonces, acá tenemos pues todo el informe, tenemos un ejercicio de clase, caso clínico de trastorno del espectro en el adulto. Acá era un adulto que no tenía asociado discapacidad intelectual. Vemos todos los datos generales, pues acá es un informe ya un poco más largo. Este sí es un informe más largo porque es de intervención. Este informe tiene 22 hojas, miren acá, 22 hojas. Entonces, informe neuropsicológico, esto fue entonces la implementación de un programa intensivo, fueron 24 sesiones, 24 días, por eso fue intensivo. Y acá nos centramos en el entrenamiento de las funciones ejecutivas en un niño TEA, nivel 1, acá en la ciudad de Medellín. Creo que eso no se los había mencionado, yo soy de la ciudad de Medellín. Bueno, acá tenemos entonces la edad, 5 años. Acá está pues como toda la información. Vemos acá que está todo el caso, es largo.
sesión a sesión, por ejemplo, qué se hizo en la sesión 23, qué se hizo en la sesión 12, eh, la parte de los resultados del informe y el progreso, las conclusiones. Entonces, este informe sí es un poco largo. Por ejemplo, tenemos trastorno del espectro autista nivel 3 de una persona no verbal, una persona con autismo no verbal ir a grado 3. Entonces, acá tenemos que tiene 27 años, ya es un adulto joven, donde está toda la parte del comportamiento, la parte de las funciones cognitivas. Por acá está cómo es la cognición social. Bueno, ahí tenemos varios casos. Entonces, como les mencionaba, cada uno de los casos va a estar o lo vamos a trabajar en algunos de estos temas. Por eso es sumamente fundamental el tema del material de estudio. Sin embargo, ahora pues en la entrada de nuestro coordinador, él les va a explicar. Entonces, nosotros vamos a utilizar el material desde el primer día de clase. No creo que hoy lo usemos, pero sí el día de mañana. Entonces, es muy importante esa parte del enlace del material de estudio, porque todo el tiempo lo vamos a utilizar. Es decir, hay momentos de la clase donde vamos a trabajar con el material. Yo siempre les aviso, vamos a trabajar con el material para que entonces estén preparados y todos los materiales de estudio que les acabo de mostrar están almacenados en el Drive y lo pueden encontrar. Igual, pues, como les digo, ahora nuestro coordinador les explica un poco esto, pero lo pueden encontrar acá. Le pueden escribir a Paula Reyes. ¿Cómo es la metodología de clase? Nosotros nos vamos a encontrar de lunes a sábados. Los domingos nosotros no tenemos el encuentro. Entonces, hoy, por ejemplo, es jueves que iniciamos la clase, nos veríamos el viernes, el sábado, nos volveríamos a ver el lunes nuevamente. Los horarios son 9 días en total. Entonces, si hoy empezamos, terminaríamos dentro de 9 días. Los horarios son de lunes a jueves, de 6:15 p.m. a las 9:40 hora colombiana. Ya les voy a mostrar si de pronto están en un país fuera de Bogotá, pues de Colombia, de la zona horaria de Bogotá. Horario viernes, los viernes es un poco más corta la clase porque los sábados tenemos clase nuevamente, entonces viernes de 6:15 a las 9. Y los horarios de los sábados van de 9 a.m. a 12 del mediodía hora colombiana. Ahí sí cambia el horario a la hora de la mañana. Y nosotros siempre tenemos un descanso, a excepción de hoy. Hoy no tenemos descanso por ser la primera clase, entonces lunes a jueves a las 8 p.m., viernes a las 7 p.m. y los sábados a las 7:30 hora colombiana. Como les mencionaba, yo sé que no todas las personas están en Colombia, de hecho veo que muchas personas están en Argentina, en Chile, en Uruguay y en México, entre otros países que sé que también están. Entonces lo que hacen es tomarle captura de pantalla a esta información que ven acá, con cada uno de los países. Nicaragua a las 5, si acá son las 6, en Costa Rica también son las 5, si acá son las 6. Y por ejemplo, cuando existen personas que se conectan y están fuera del territorio latinoamericano, en España, por ejemplo, son las 12 de la mañana, en Estados Unidos, en Austin son las 5, en Miami son las 6. Eso es muy importante tener presente, cada uno de los materiales en clase van a estar subidos en las carpetas. Las lecturas son importantes hacerlas antes de la clase para que estemos informados, para que la clase también fluya con preguntas, y todo lo relacionado, como les menciono, con esa parte de certificados, dónde están almacenadas, por ejemplo, las clases, es con el coordinador que, como les menciono, entra a la sala a las 8 p.m. Recomendaciones de clase a nivel general: mantener los micrófonos apagados para mantener la atención, la cámara también. Los comentarios los vamos a hacer por vía chat. Como les menciono, durante la explicación van a estar cerrados, pues va a estar cerrado el chat, pero ya cuando sea el momento de preguntas, lo abro
para que de manera muy organizada ustedes elaboren sus preguntas, las redacten y las puedan montar al chat para poderlas responder. Esto es importante. El aprendizaje necesita o sale de una necesidad que los motiva a ustedes a estar acá. ¿Por qué quieren estar acá? El interés del tema es fundamental, lo que ancla también a la motivación, lo que los lleva a la acción y lo que pues permite esa parte del proceso de aprendizaje, que es un proceso complejo, no es lineal. Vamos a ver un pequeño video de lo que es el trastorno del espectro autista. Lo primero que nosotros debemos comprender es que el autismo no es una forma incorrecta de ver el mundo, no es una forma incorrecta de procesar la información, como a veces muchas personas lo describen, es una forma diferente. Dentro de esas atipicidades realmente tienen muchísimas ventajas que hay que trabajar, hay que potenciar. Y algo también muy importante, y esta es como una pequeña reflexión, no solamente para los profesionales del área de la salud, que sé que acá son bastantes, si no son la mayoría, sino también para el área de la educación y para las personas familiares de personas que están pues diagnosticadas o están en un proceso de diagnóstico, sea cual sea el diagnóstico, sea un trastorno del neurodesarrollo o cualquiera. Es importante tener esta parte. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Nunca podemos olvidar que no estamos trabajando con el niño con TDAH o con el niño con un trastorno específico del aprendizaje, ni con el niño autista, no. La idea es ver a la persona, nombrar a las personas por su propio nombre. Y eso es una reflexión que a lo largo también de mi carrera profesional y también me ha gustado mucho el área pues como de la parte de la educación. Es una de las cosas que a veces sin darnos cuenta o sin una mala intención es lo que segrega. Cuando decimos el niño autista, el niño hiperactivo, le restamos individualidad, le restamos realmente lo que es la persona y la idea es no ver los trastornos del neurodesarrollo como muchas veces los hemos visto, como solamente algo que segregamos o algo que debemos intervenir. No, debemos potenciar esas habilidades porque realmente en los trastornos del neurodesarrollo tenemos miles, millones de habilidades, pero también entender que muchas veces las barreras las coloca el entorno. Por eso también es importante esto que les menciono, no solamente ver las técnicas, no solamente ver las teorías, sino ver lo que hay detrás de ese diagnóstico, pero también entender lo que es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, donde muchas barreras que muchas personas con neurodiversidades tienen es principalmente dadas por el entorno. Y esa siguiente frase, la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Y esta frase también me parece muy bonita porque nosotros no somos robots, no somos inteligencia artificial, todos tenemos un procesamiento diferente. Sí, es claro que muchas personas están de pronto dentro de una tipicidad a nivel estadístico donde está la mayoría de la población, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. La mayoría no es lo correcto. Tenemos también de pronto otras neurodivergencias, por eso se llaman así, neurodiversidades, porque son diferentes en el sentido de que no hacen parte de pronto del conglomerado o de lo común, pero que lo común no siempre es lo correcto. Vamos entonces a entrar a este módulo número 1, esa introducción al trastorno del espectro autista. ¿Y qué más que hacerlo con, bueno, acá pues como la descripción del módulo, los objetivos, y qué más que hacerlo con un documental, bueno, no es un documental, es corto, un cortometraje, es un cortometraje francés. No se preocupen que acá les voy a colocar la traducción.
bueno, otra cosa que se me olvidaba es que es importante de pronto que vean la clase no desde un celular, porque muchas veces en los videos que están en otro idioma diferente a nuestro idioma español, suelen estar muy pequeños. Entonces, si los ven desde una tablet o desde un computador, van a tener una mejor calidad de imagen y de clase. Entonces, como les mencionaba, les voy a mostrar un cortometraje. Este cortometraje es sumamente bonito, lo pueden encontrar también allí el enlace en el material de estudio o el enlace directo para que lo disfruten y ya vamos a hacer una reflexión. Recording in Es un cortometraje muy bonito y creo que eh, es espectacular para abrir este tema número uno, lo que son las teorías explicativas y esa breve revisión histórica, porque nos dice o nos da una mirada muy profunda sobre cómo es el autismo desde esa perspectiva de una misma persona con autismo. Como vieron allí, bueno, el cortometraje se llama Los zapatos de Luis, es un cortometraje francés. Luis entonces nos da en su relato cómo percibe el mundo, cómo percibe las personas, cómo percibe todo lo que lo rodea. Obviamente nos muestra que tiene muchos desafíos, que enfrenta desafíos también con esa parte de las emociones que experimenta día a día. Y es una narrativa, o ese cortometraje es una narrativa que nos permite a las personas o a los expectantes, a los espectadores, empatizar con esa experiencia, comprender esas particularidades del trastorno del espectro autista. Y es una historia que destaca la importancia de la empatía, que destaca la importancia también de lo que es el ámbito de la inclusión. Nos muestra cómo esos pequeños gestos, esos pequeños cambios de pronto en la comprensión de las personas neurotípicas puede tener un impacto significativo en las personas que quizás tienen una percepción del mundo diferente a una persona neurotípica. Entonces, acá nos muestra cómo en la realidad de Luis, así como Luis, hay cientos de niños. Entonces, este cortometraje realmente nos invita a eso, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, nuestras propias actitudes, esos comportamientos hacia la neurodiversidad. Eh, Desafortunadamente, estamos en un mundo que a menudo no está diseñado para esa neurodiversidad, sino para la neurotipicidad. Y los zapatos de Luz nos ponen en esos zapatos. Entender, ser empáticos, nos recuerda la necesidad de construir un entorno más inclusivo, un entorno mucho más respetuoso, nos enseña que al ponernos en los zapatos de Luis, al ponernos en los zapatos de otro, podemos derribar esas barreras, podemos fomentar una sociedad donde cada niño, donde cada persona con trastorno del espectro sea valorado, sea respetado por quien es, quizás no sea segregado. Y por eso esta breve revisión histórica, porque a lo largo del tiempo hemos entrado de pronto como en un bucle de segregación. Las personas con autismo, desafortunadamente, como les mencionaba hace un rato al inicio de la clase, han estado vinculadas con diferentes diagnósticos que no hacen parte del trastorno del espectro autista y han estado incluso recluidos, apartados de la sociedad. Y por eso esta frase, a veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido ni qué nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. El autismo como tal fue reconocido solamente hasta 1980 y pasaron muchos años donde muchas personas, y hoy en día pues desafortunadamente también pasa, muchas personas fueron mal diagnosticadas porque no se tenía mucha claridad sobre lo que era el trastorno del espectro autista. ¿Por qué no se tenía claridad? Porque hay mucha neurovariabilidad. Y allí es donde hoy en día, en el 2025, pasaron muchos años. Miren acá, tenemos una quinta edición que apenas salió en el 2013. Actualmente tenemos una revisión que es DSM-5-TR, una revisión del DSM-5, pero no cambian muchos aspectos, pues casi que ninguno, del autismo, donde hoy en día tenemos mayor claridad que es un espectro. La palabra espectro nos da una noción de continuidad, de algo que no hay una línea divisoria como antes del 2013. Antes del 2013
igual eso lo vamos a entrar a conocer más adelante, pero antes del 2013, lo que era el DSM-4, nosotros teníamos una segregación de diferentes tipos de autismo. Estaba el autismo puro, que era un trastorno autista. Lo que antes se conocía como Asperger, ya no se usa el término Asperger, es decir, en el DSM-5 y el CIE-11 ya no se usa esta terminología. Se usó en el CIE-10 y DSM-4. Hoy en día está mal decir Asperger, eh, tampoco por eso la palabra espectro, y entonces ya no hay un autismo puro, ni un autismo atípico, ni un trastorno de Asperger, tampoco hay un trastorno generalizado del neurodesarrollo, tampoco hace parte de la clasificación diagnóstica del autismo el síndrome de Rett, porque hay una clara base genética en el síndrome de Rett, que es con un gen específico, ni tampoco hace parte el trastorno desintegrativo infantil. Entonces son varios aspectos que desaparecen y otros se fusionan en el nuevo DSM-5 que hasta la fecha, hoy en día se sigue usando esa parte. Vamos a entrar a conocer un poco en la historia del autismo y esa historia de la humanidad, por qué ha cambiado esa percepción, cómo ha sido esa percepción del diagnóstico. Entonces voy a entrar con una narrativa muy similar a lo que les mencioné acá, para entrar a conocer el por qué el autismo es importante entenderlo desde una perspectiva de la historia de la humanidad. Es fundamental también porque nos permite comprender cómo ha cambiado nuestra percepción, cómo han sido esos cambios de diagnóstico, cómo han sido esas intervenciones o tratamientos a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. Eh, por ejemplo, antes del siglo XX, antes del siglo pasado, el autismo no era reconocido como un diagnóstico específico. En esa década de 1940, ya cuando entra dos personas que vamos a estudiar también en el diplomado, que es Hans Asperger y Leo Kanner, ellos describen por primera vez, especialmente Leo Kanner, describe por primera vez lo que es el autismo como una patología o más bien como un diagnóstico diferente a otros diagnósticos que para la época, antes de, pues, de lo que fue Leo Kanner, la percepción que teníamos del trastorno del espectro autista era vinculada a una demencia infantil o vinculada, por ejemplo, a una esquizofrenia infantil. Hoy en día nos parece absurdo, pero así ha o así se ha tergiversado el trastorno del espectro autista. Entonces, la comprensión del autismo a lo largo de las décadas de 1940 a hoy en día, 2025, ha cambiado, ha evolucionado afortunadamente y ha pasado de ser visto como un trastorno mental grave a un espectro amplio con condiciones diferentes y grados de manifestación sumamente diferentes. Entonces, también es importante hablar de esos cambios históricos en esa percepción social. Las personas con autismo fueron malinterpretadas, como les mencionaba, fueron excluidas, fueron recluidas. Algunas culturas y algunas épocas les llamaron erráticos, les llamaron personas extrañas o con conductas inusuales y que no se reconocían como tal las diferencias neurológicas que hoy en día sí hacemos, esas diferencias subyacentes, y que con el tiempo movimientos de concientización y movimientos, pues grupos de activismo social han trabajado para cambiar esa percepción social del autismo y promover la inclusión y promover también los derechos. Quiero mostrarles un corto de una película, es una película muy bonita que por cierto se la recomiendo bastante, la película se llama Mari y Max, hace ya algunos meses me la vi, pero lo que les quiero mostrar es un pequeño corto o un pequeño apartado de la película donde nos muestra cómo una persona que, bueno, igual también entiendan lo que les voy a colocar, porque nos menciona que tiene Asperger. Recuerden, hoy en día no se usa la palabra o el nombre Asperger porque ha evolucionado con el tiempo y ahora se integra o se fusiona con lo que son la palabra espectro, que como les digo, da una noción de continuidad, pero si quiero, igual acá también, por ejemplo, en la traducción dice hospital psiquiátrico,
que una persona con autismo estaba en un hospital psiquiátrico, eh, empiezan también a ser segregadas, a de pronto no tener el derecho a la familia o no tener el derecho a la educación, porque, entre comillas, en ese entonces, en la década, pues en ese siglo XX, eran tomadas como personas raras. Entonces vamos a ver ese fragmento de la película que creo que nos da también una reflexión importante. Recording in Entonces, el impacto cultural y el impacto educativo ha sido muy amplio a lo largo de la historia. Las sociedades de pronto han abordado el autismo de diferentes maneras, desde esa exclusión en instituciones hasta de pronto la exclusión también en colegios, en comunidades. Pero afortunadamente han habido cambios en esas políticas educativas, han habido cambios en esos enfoques terapéuticos, han mejorado significativamente las oportunidades para las personas con autismo. Obviamente tenemos mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado. Y no solamente esto, sino que también hemos avanzado en las investigaciones. Por ejemplo, en investigación hemos pasado por muchas teorías infundadas, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la teoría de las madres nevera, que era la teoría de las madres nevera, que lo que hacía era culpar a las madres por el autismo de sus hijos. eh, y hemos pasado a un enfoque sólido, un enfoque basado en la genética, basado en la neurociencia, desde ese desarrollo temprano, y son avances que obviamente han permitido que dejemos de lado esos mitos como madres nevera, como culpar a la mamá por el autismo, y que tengamos mejor comprensión de las causas, mejor comprensión de las características del desarrollo, pues, de las neurodivergencias. Y que pues también hay un reconocimiento de lo que es la neurodiversidad que antes no se tenía, es decir, actualmente, pues en tiempos más recientes, el concepto de neurodiversidad ha ganado una aceptación muy amplia. Este enfoque de neurodiversidad nos da entonces una mirada o nos da formas diferentes, pero igualmente valiosas de experimentar el mundo, de procesar el mundo, y es un cambio histórico también en la mentalidad. Pero no solamente es importante entender cómo ha sido esa historia en la humanidad, sino también la historia de la persona, la historia individual de cada persona con autismo. Eh, una frase que siempre me parece importante decirles que dos gotas de agua no son iguales, al igual que dos personas con autismo no son iguales. Por eso nunca podemos comparar como hay. Es que este niño está avanzando más y tiene autismo grado 2 y este de pronto no está avanzando tanto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que tener en cuenta la historia individual porque aunque muchos avances terapéuticos, aunque muchos avances también en las intervenciones, debemos tener en cuenta también que pues la historia de la humanidad, perdón, la historia de la persona, la individualidad también permite que una persona de pronto tenga un cambio diferente a otro. Entonces, importante la detección temprana, por eso es tan importante o haz tanto énfasis en esa etapa temprana, en un diagnóstico temprano que es clave para estar con un diagnóstico preciso, pero no solamente un diagnóstico preciso, sino también una intervención precisa. No quiere decir, ojo acá, que si una persona con autismo fue diagnosticada cuando tenía 30 años, no va a tener pues una buena intervención. Sí, pero a mayor, a menor temprana edad o una detección temprana es mucho mejor. De hecho, de que muchas personas se estarán preguntando, bueno, ¿a qué edad se puede diagnosticar el autismo? Se está detectando incluso antes de los 3 años. Por ejemplo, tenemos el A22, que es la prueba o el estándar, una prueba de oro para la detección del autismo, junto con otras herramientas clínicas, otras herramientas diagnósticas, que es a partir de los 12 meses de edad. Entonces, a través de esa historia del desarrollo del niño, esos hitos del lenguaje, la interacción social, las conductas repetitivas, los profesionales ya podemos detectar lo que son esos signos tempranos de autismo, si hay un retraso, si hay una desviación o una diferencia en áreas que suelen ser indicativas para trastorno del espectro.
Pero como les mencionaba, también es importante el contexto familiar y el contexto social en el éxito de una persona con autismo. ¿Por qué es tan importante el contexto familiar y el contexto social? Porque esas interacciones familiares, esas interacciones sociales, nos permiten entender cómo influyen esas manifestaciones de los síntomas. Por ejemplo, algunos comportamientos van a intensificarse en situaciones de estrés o en cambios del entorno familiar. Entonces, importante. Y bueno, y que también es importante, antes de entrar a esta pregunta, tener claro algo, y es si la persona tiene o no comorbilidades. A menudo las personas con autismo también tienen una presencia de otros diagnósticos del neurodesarrollo, como TDAH o trastornos específicos del aprendizaje. De hecho, los trastornos del neurodesarrollo son muy concomitantes entre sí, pero no solamente trastornos del neurodesarrollo, sino que también podemos ver muchos, muchas personas con TEA, pero que también tienen ansiedad, tienen depresión, que son secundarias. Entonces, conocer la historia médica, conocer la historia clínica, va a ayudarnos a identificar y abordar mucho mejor el trastorno del espectro. Una pregunta fundamental es, ¿de dónde viene el término autista, entre comillas, o autismo, entre comillas? Resulta entonces que nos tenemos que remontar hasta 1911, donde empieza entonces a surgir una palabra griega, que es la palabra autos, que se escribe de esta manera, que el significado de esa palabra es sí mismo o en sí mismo. La persona quien, pues que por primera vez nombra lo que hoy en día conocemos como autismo o trastorno del espectro autista, perdón, por la evolución, es Eugene Bleuler. Él acuña el término por primera vez. Ojo acá, es diferente acuñar el término a verlo como una entidad diagnóstica o una entidad clínica diferencial. Él solamente acuña el término. Entonces, digámoslo ahí, que a esos principios del siglo XX, 1911, eh, esta palabra, uno mismo, ensimismado, describe autismo y desde allí quizás vemos esa tergiversación de lo que es el nombre de la palabra o el nombre del trastorno del espectro. Porque no las personas con autismo no son ensimismadas, no son un mundo aparte, eso es lo que debemos tener en cuenta. Pero bueno, solamente es una palabra. Entonces, Eugene Bleuler, que fue suizo, fue un psiquiatra suizo, ya falleció, empieza a describir uno de los síntomas. Ojo acá, miren, él empieza a decir autismo para relacionar o para describir uno de los síntomas de la esquizofrenia, que pues refería a esa tendencia de retirarse del contacto social, de vivir en un mundo interno de fantasía que pasa en la esquizofrenia, no pasa en el autismo. Ojo acá, eso es importante diferenciar. Ya luego en la historia de la humanidad, acá me estoy como adelantando, eh, llega Leo Kanner en 1943 para ser exactos y dice, no, los síntomas psicóticos no tienen nada que ver con el autismo. Entonces ya Leo Kanner ya fue la primera persona ahora sí en acuñar como tal o en describir el autismo como, digámoslo así, un diagnóstico diferencial. Ya luego viene Hans Asperger en 1944, donde empieza a describir y empieza a apoyar en zonas diferentes a Leo Kanner y empieza a describir otra sintomatología diferente. En la vida o en la historia del ser humano siempre han existido personas con autismo, siempre han existido personas neurodivergentes. Entonces, como les digo, el autismo como patología fue descrito por Leo Kanner y se han encontrado reportes de diferentes personas. Que por cierto, Leo Kanner fue la primera persona, y acá me voy a adelantar, en describir y diagnosticar por primera vez a una persona con trastorno del espectro autista, que fue Donald Tricklet. Él falleció en el 2023, pero pueden buscar su biografía, pues es muy interesante, de hecho, y muy importante también. Murió a los 89 años, la primera persona diagnosticada por Leo Kanner con autismo.
Entonces, un poco de historia. Fue uno de los casos más emblemáticos. Eh, Nace en 1933, ya murió en 2023 a los 89 años y fue diagnosticado, miren esto, fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia infantil, pero llega Leo Kanner y nota que hace parte de lo que él ya describió como una patología o una entidad diagnóstica diferente. Entonces, miren acá que es importante tener en cuenta pues el trabajo que hace Leo Kanner. Entonces, devolvamos en la historia, porque eso es muy importante. Tenemos que en 1747 se describe también una persona que fue Hawk Blair, eh, con ciertos rasgos, igual no fue diagnosticada, la primera persona diagnosticada fue Donald Triplett, la persona que les mencioné, que diagnostica Leo Kanner, pero en 1747 ya tenemos igual a una persona con sintomatología. No fue diagnosticado, pero sí tenía ciertos rasgos. Y en 1798 tenemos a una persona que es el niño salvaje de Aveyron. Ha sido un caso debatido porque pues muchas personas concluyen que sí, muchas personas concluyen que no, igual eso nunca lo sabremos. Pero pues había un niño que, de hecho hay una película de él, se llama así, El Niño Salvaje, de 1970. Acá pues lo pueden ver en el enlace o también pues en la parte, yo se los coloqué, pero tenemos entonces un niño que mostraba rasgos de una persona con autismo, lo que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista. Era un niño que fue rescatado, vivía pues en lo salvaje, fue rescatado, bueno, pero igual se las dejo, es muy interesante y pues a juicio clínico muchas personas dicen que sí tenía autismo, otras personas dicen que no. También tenemos una persona importante que fue John Down, creo que para muchos el nombre de Down hace eco, quien empieza también a hablar sobre un paciente con trastorno del espectro. Acá nuevamente les dejo la película El Niño Salvaje de Aveyron. Y tenemos acá 1906. Y acá se empieza a tergiversar nuevamente lo que hoy conocemos como autismo. Y es que en 1906 un psiquiatra italiano empieza a decir que el autismo tiene que ver con la demencia, pero una demencia inicial en la infancia. Y empieza a describirlo como una demencia temprana. Dice lo siguiente, miren, les voy a leer eh, pues puntualmente lo que él describe, lo que Santé describe, y van a ver que hace mucho eco en el trastorno del espectro autista, pero que pues obviamente no es una demencia. Distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Si nosotros cogemos ciertas descripciones de esa descripción grande, por ejemplo, el mutismo podría ser una persona con autismo no verbal, eh, falta de coordinación porque no es atípico encontrar en la persona con autismo también una dispraxia, posibilidad, no, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, porque en el autismo vemos bajo control de impulsos, bueno, diferentes características que podemos encontrar en el autismo. Y esta frase es muy diciente, después de casi 30 años de historia, muchos y muy buenos esfuerzos, aún nadie ha tenido éxito en encontrar un encuadre terapéutico, droga, método o técnica que haya producido las mismas o similares mejorías y resultados duraderos para todos los niños sometidos a ellos. A ello. ¿Qué es lo que explica todas estas diferencias? Y hoy en día, a 2025, pues sabemos que
No hay un solo encuadre terapéutico, no hay una sola droga o tratamiento médico que logre ser bueno o eficaz para todos, es decir, que se pueda generalizar. Por eso siempre en las intervenciones nosotros debemos tener muy presente lo que es el factor diferencial, lo que es la parte de la individualidad. Vamos a ver entonces una parte del fragmento de Leo Kanner para que entonces podamos tener en cuenta lo que es el autismo. Recording in Tenemos entonces a Leo Kanner, que en 1943 empieza a describir lo que era una entidad clínica diferenciada. Entonces, empieza a publicar en 1943 el punto de partida formal del estudio moderno, del estudio de lo que hoy conocemos como trastorno del espectro. Como les menciono, al principio no se utilizaba el nombre espectro, utilizaba solamente autismo, él mencionó un autismo precoz y empezó entonces a publicar un artículo. El artículo, en ese artículo que se llamaba Trastornos autistas del contacto afectivo, empieza a describir el primer paciente o los primeros pacientes con trastorno del espectro. En ese entonces, como les menciono, se llamaba autismo. Entonces, empieza a identificar unos síntomas nucleares que empiezan a definir un autismo temprano, como él lo llamó, y empezó a describir que había un aislamiento social extremo desde el principio de la vida. Recuerden que igual estamos en 1943, allí todavía hay pues muchas características que hoy en día no utilizamos, pero acá en este artículo empieza a decir que los niños parecían estar encerrados en sí mismos, cosa que hoy en día no se debe llamar así, como si vivieran en su propio mundo. Hoy en día sabemos que no es que es su propio mundo, un deseo obsesivo por esa invariabilidad, es decir, necesitaban rutinas rígidas, cualquier cambio en el ambiente les podía generar muchísima ansiedad, mucho malestar, que también entonces empieza a describir que habían alteraciones del lenguaje, que algunos podían hablar pocos, que otros repetían palabras de pronto sin sentido, lo que hoy en día conocemos como el término ecolalia, y que usaban de forma muy literal el lenguaje, que que habían también ciertas características cognitivas que podían ser desiguales. Hoy en día también lo sabemos, hay personas con autismo con altas capacidades, personas con autismo con capacidades cognitivas dentro de la normalidad, dentro del promedio, y personas con autismo por debajo, incluso de 70, donde ya podemos hablar de discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es diferente o acá es diferente? Discapacidad intelectual de esa parte del neurodesarrollo que hace parte de los trastornos del neurodesarrollo al otro tipo de discapacidad. Entonces, que habían capacidades cognitivas variables, desiguales y que esto sí es muy importante en Leo Kanner, que nos dice que es de inicio temprano. Importante entonces entender que Leo Kanner diferenció el autismo del retraso mental. En ese entonces retraso mental, hoy en día no se llama retraso mental, pues se llama discapacidad intelectual. De, y que también lo diferenció del retraso mental en ese entonces, hoy recuerden discapacidad intelectual, de esa psicosis infantil, de la esquizofrenia que de pronto otros autores lo nombraban así. Como les digo, acá está pues el emblemático Donald Triplet. Por acá les pongo las características que Leo Kanner nos empieza a mostrar, nos empieza a contar y que también lo distinguió del autismo secundario regresivo, que ya eso fue pues como descrito más adelante, eh, porque sus pacientes, digamos que los tenían, pues esa parte del autismo era congénito o muy precoz. Importante entonces entender que Leo Kanner nos deja un legado fundamental, nos permite también distinguir el autismo de otras condiciones médicas, de otras condiciones a nivel psiquiátrico, abrió las puertas al estudio científico de ese desarrollo infantil que era típico. Y obviamente, pues la teoría fue en 1943, sigue siendo quizás una teoría muy controversial, pero que empieza a darnos una nueva descripción, pues clínica de lo que era el autismo.
Luego llega otra persona fundamental que es Hans Asperger. Hans como tal observó otras características diferentes a lo que era quizás a Leo Kanner. ¿Por qué? Hay unas diferencias clave. Primero es que, digamos que Asperger empieza a mirar o empieza a diferenciar dificultades en la interacción social, entonces que a los niños les costaba comprender las normas sociales, les costaba de tener amistades, establecer amistades, interpretar las emociones ajenas, que el lenguaje de pronto era muy peculiar, pero desarrollado, donde entonces tenían un vocabulario muy extenso o muy formal, pero sin captar el tono emocional de la conversación recíproca, que habían habilidades cognitivas altas. Miren que esas descripciones que observa Hans Asperger son diferentes de las que pues, las podemos observar en Leo Kanner. Y de ahí de él surge lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. El término síndrome de Asperger fue adoptado en los años 80 donde aparece entonces en el DSM-4, pero no lo acuña, no lo adopta Hans Asperger, sino que lo acuña pues lo adopta Lorna Wynne, donde ella redescubrió su trabajo, pues redescubrió el trabajo de Hans Asperger y lo hizo popular, popularizó. Entonces ahí en 1994 empieza a salir en el DSM-4 lo que era el diagnóstico oficial de Asperger, de síndrome de Asperger, pero como les menciono, en el 2013 ya se elimina la categoría separada y actualmente ya está dentro del espectro autista. Entonces, gracias a Kanner, perdón, gracias a Asperger, tenemos el síndrome de Asperger, lo que antes se conocía como Asperger, pero que pues ya se integró. La diferencia clave, entonces, Leo Kanner, ausente muy limitado el lenguaje, mientras que acá estaba presente, aunque muy literal, la cognición, a veces deteriorada, usualmente normal o superior. En la interacción social también vemos diferencias. La edad de inicio, ya ahora se conoce que la edad de inicio es desde ese primer periodo de neurodesarrollo. Los intereses. Luego llegamos a una época fundamental donde aparecen dos corrientes, que son las teorías como tal que vamos a ver. La primera corriente es la corriente sociocognitiva, que hace parte de esa corriente la teoría de la mente. Entonces, para la década de los 70 y la década de los 80 ya se empiezan a conocer mucho más investigaciones, ya hay un interés mucho más avanzado sobre lo que es el autismo, entonces ya hay criterios eh, más correctos en lo que era el DSM, donde ya hay datos, hay más investigaciones y ya el foco de atención pasa no solamente a la conducta, sino también a esa parte psicológica. Y acá surge lo que son esas dos corrientes, como les menciono, donde algunos estudios epidemiológicos ya permiten constatar esa gran variabilidad que presenta en el autismo, pero que también nos da unas teorías explicativas que son las que vamos a ver el día de mañana. Entonces, una corriente sociocognitiva como teoría de la mente, donde hace parte, entonces acá es importante mencionar que también está la parte de la cognición social, el vínculo que hay entre teoría de la mente y cognición social, que mañana entonces vamos a ver las estructuras y esas redes neuronales que constituyen el sistema, que pues de hecho también allí está lo que conocemos como la empatía, la corriente neurocognitiva, que es la teoría de la disfunción ejecutiva, centrada en funciones ejecutivas, procesos cognitivos de alto nivel, y vamos a ver entonces esas redes neuronales vinculadas a los sistemas ejecutivos que podemos entonces encontrar en el trastorno del espectro y la corriente neurocognitiva con la teoría de la coherencia central débil que nos lo propone Yura Fitch. Pero también vamos a ver otra característica fundamental que es la teoría de las neuronas espejo, donde entonces, digámoslo así, es el soporte biológico, el sustento biológico de lo que es la parte de la empatía.
Y lo que les quiero enseñar entonces, antes de entrar a la ronda de preguntas, que como les menciono, hoy vamos a hacer una ronda de preguntas, les voy a subir de una vez un libro que en la mañana del día de hoy encontré que creo que es fundamental que también lo tengamos muy, muy presente. En un segundo se lo subo, donde está el material de estudio. Bueno, entonces acá recuerden, están los casos clínicos, en cada módulo están las presentaciones, pero lo que yo les quería enseñar o lo que les quería mostrar es esto. Acá tenemos unos libros guías generales. Van a ver que hay muchos libros guías generales. Hay unos que son específicamente de autismo, hay otros libros guías que son pues a nivel general. Por ejemplo, tenemos guía de salud mental en el aula, importante, sobre todo en el tema de las neurodiversidades, que hay mucha concomitancia con depresión y ansiedad. Eso también es un tema que vamos a trabajar. Eso es un libro, El autismo en niños y adultos. Tiene 276 páginas, perdón, acá lo pueden entonces encontrar para que lo lean. Realmente es importante entonces entender esa parte. Ya nos habla del espectro. Este Aprendiendo sobre las emociones es un manual de educación emocional, sobre todo para trabajar en el autismo, esa parte de las emociones, de cómo identificar las emociones, cuáles son las emociones que nosotros podemos tener. Bueno, realmente aquí hay bastantes. Este también es una guía para padres de familia. Es un manual para padres de respuestas y algunas preguntas que pueden ser muy comunes a la hora de pronto de entender el trastorno del espectro. Este también es un ebook. Bueno, hay bastantes libros. Realmente hay muchas guías. Entonces, ebook para padres. Y el que les voy a subir en este momento es una guía práctica para la regulación de las emociones. Se las estoy subiendo en este momento. Mañana les subo esta guía práctica de la depresión, aún no la he revisado, pero igual allí la tienen. Ah, bueno, y esta es muy interesante. Este libro es sumamente interesante. Tormenta cerebral del adolescente. Es para comprender eh, cómo es el cerebro adolescente. Como les digo, no es a nivel general, no solamente del autismo, pero que sé que les va a ser de muchísima ayuda. Igual acá están todos los libros, yo les voy subiendo cada tanto libros que encuentre, que les pueda ser de bastante utilidad. Recuerden que toda esta parte del material de estudio que les acabo de mostrar, incluyendo esos libros, las guías, los casos clínicos que vamos a ir trabajando, van a estar en el drive del material y recuerden que esta información no la da el coordinador o también se pueden comunicar a estas dos líneas de WhatsApp con Paula Contreras. Es muy importante esa parte de la certificación, principalmente porque nos demuestra los conocimientos, nos mejora la hoja de vida, las certificaciones con la SIL son válidas a nivel internacional y que también ese material de estudio, material de aprendizaje que vamos a utilizar va a ser a lo largo de todo el recorrido, pues como de la formación, para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a responder algunas preguntas que sí, sí, las presentaciones están allí en el material. Bueno, todo el material está en el Drive, que a los números que les mostré les pueden escribir. Ya nuestro coordinador entra a las 8 de la noche para que les
les explique un poco lo del material, igual pues día a día yo les... Bueno, Ana, lo ideal es que tú me dices que, bueno, es un adolescente, 15 años, fue diagnosticada tardíamente, obviamente hay mucha concomitancia de ansiedad y depresión, es algo típico, sobre todo en ese mar de emociones que hay en la adolescencia, pero digamos que ya no se habla de Asperger, se habla de trastorno del espectro autista, que era lo que hablábamos, pero es importante que no solamente lo diagnostique el psiquiatra, sino que también se le hagan evaluaciones adecuadas, porque el autismo es uno de los diagnósticos que más se puede confundir con otro tipo de diagnóstico. No siempre es un autismo, hay que mirar qué tipo de diagnóstico es y para ello es una evaluación centrada en la individualidad de tu hijo, Ana, y también que se utilice A22, ADR, entrevista clínica. De hecho, el diagnóstico de autismo debe ser un diagnóstico largo, es decir, un diagnóstico bien estudiado, no solamente en una sola sesión. Es decir, no es que tú, el niño fue, pues el adolescente fue, el profesional lo vio y lo evaluó, hizo una lista de chequeo. No, es una forma de pronto irresponsable incluso de diagnosticar. La idea es hacer una evaluación completa. Entonces, mi recomendación, que la pregunta tuya es, como familia, ¿cómo sabemos si es un diagnóstico correcto? Es acudir a una segunda opinión con un equipo interdisciplinario para que le puedan hacer una adecuada evaluación. Sí, ¿verdad? Los certificados son a nivel internacional. Sí, la información, eh, sí, ya te la voy a volver a colocar. Por acá me preguntan los números para acceder al Drive. Voy a responder algunas preguntas que de pronto tengamos por acá. No, el material está incluido en la certificación. Bueno, por acá me pregunta alguien que tiene un chiquito con diagnóstico de autismo y me pregunta si la ecolalia, bueno, dice, Evelyn nos pregunta, tengo mi pequeño con TEA, leve, moderado, pregunta, ¿la ecolalia desaparece de a poco o le llevará toda la vida? Entonces, la ecolalia, para las personas que de pronto no tienen el conocimiento de que esa colalia es una repetición automática de palabras o de frases muy cortas que ha dicho otra persona o que ha escuchado en la televisión. Y es una característica muy común, pero no única, del trastorno del espectro autista. Es decir, sí aparece en el autismo, pero no es única del autismo. De hecho, también, pues no es exclusiva en el autismo. Es muy frecuente, pero no es, digamos, el único factor. Sí, puede desaparecer, puede disminuir con el tiempo, pero digámoslo así, que hay ciertas especificaciones. Primero, si tu niño desarrolla más habilidades de lenguaje funcional, también es importante entender que la ecolalia no es que desaparezca por sí sola, es decir, la intervención terapéutica adecuada e individualizada, por ejemplo, con apoyo en comunicación, una comunicación funcional o terapias de lenguaje, los fonoaudiólogos acá son expertos en el tema, y si es necesario un uso de sistemas aumentativos alternativos de la comunicación. Entonces, cuando el niño aumenta la comprensión del lenguaje y aumenta esa intención comunicativa, disminuye la ecolalia. Puede disminuir la ecolalia. Digamos que en estos casos la ecolalia suele ser una etapa transitoria del lenguaje, de ese desarrollo comunicativo, pero no siempre desaparece. ¿Cuándo se puede mantener la ecolalia? Cuando, por ejemplo, hay dificultades persistentes en la comprensión del lenguaje. Eh, la ecolalia también puede de pronto persistir si no hay una buena intervención, si no hay apoyos adecuados o también
Puede pasar que la ecolalia persista si hay unas condiciones comórbidas, por ejemplo, una discapacidad intelectual. No sé cómo, pues, no me amplías pues como el caso, es lo que como que tengo con la respuesta. Y digamos que el lenguaje, la ecolalia a veces se mantiene, no solamente en esas condiciones que te mencioné, sino que a veces se usa también como una forma de autorregulación sensorial, más que como una herramienta comunicativa. Entonces hay que tener en cuenta, ¿cierto? Hay muchos tipos de ecolalia. Por ejemplo, hay una ecolalia que es una ecolalia inmediata y una ecolalia tardía. ¿Cómo la ecolalia inmediata? Repetir justo, exactamente justo después de escuchar una frase. Por ejemplo, ¿quieres leche o jugo? Y el niño o la niña te dice leche o jugo. Y una ecolalia diferida o tardía, donde son frases escuchadas anteriormente. Entonces, de películas, de canciones, que esa tardía es la que se utiliza para regular la parte. Bueno, recuerden que esa parte, pues, como del pozo, de las certificaciones, es con nuestro coordinador y a los números que les mencioné. Sí, bueno, las personas que tienen autismo no verbal, no es que siempre sean no verbales, hay personas que logran avanzar mucho con muy buenas intervenciones. No, no, si se son pruebas igual estándar. El A22 se aplica a partir de los 12, esa es la pregunta que nos da NA Regis, a partir de los 2 años, hasta ya personas adultas, el ADR. Y el A22 a partir de los 12 meses, es decir, al año, hasta ya personas adultas, pero no, cuando se utilizan, es decir, pues como errores de pronto de calificación, sí. Por eso, para aplicar el A22 y el ADR, alguien tiene que ser experto, tanto en autismo como en la aplicación y sobre todo en la calificación y la intervención. La idea no es que arroje un diagnóstico impreciso, sino al contrario, un diagnóstico preciso. Pero para eso requieren, pues, la prueba, eh, eh, digamos que tiene muy bajo margen de error. Quien sí tiene un alto margen de error, quizás son los especialistas. Por eso, la importancia de aplicarlo muy bien, interpretarlo muy bien y que no solamente sea con esas dos pruebas, que la idea es que se utilicen conjuntamente, porque una es una observación, que es de las dos, y la otra es una entrevista clínica estructurada, pero que también se haga con una buena observación aparte de la dos y la parte pues como tal de, pues de la observación clínica en general. Andrea, las estereotipias como tal son una forma de autorregulación que las personas con autismo tienen. Entonces, en general, hay estereotipias que pueden ser peligrosas, otras que quizás son, por ejemplo, esta puede ser una estereotipia. Y muchas personas tienen estereotipias sumamente diferentes. Incluso hay unas estereotipias que pueden ser en general. Lo primero es entender la función de la estereotipia, no controlarla. Es decir, es algo que les sirve para regular la emoción que están sintiendo o eh, una sobrecarga sensorial. Entonces, Andrea, controlar las estereotipias o quitar las estereotipias es como quitarle a una persona la forma quizás como de controlar. Entonces, la idea, antes de quitar una estereotipia, es fundamental porque el niño realiza la estereotipia. Muchas funciones y la función primordial de la estereotipia es una autorregulación sensorial. Se calma a través de ese movimiento, se calma a través del sonido. Es una reducción de ansiedad en un ambiente muy estimulante o en un ambiente o también por una búsqueda de estimulación sensorial. Entonces, primero hacer un análisis de por qué sirve la conducta de estereotipia. Eh, Porque a veces ni siquiera, es decir, pues si la conducta de la estereotipia no es, por ejemplo, que agreda a otros, que no es como el caso, o quizás que sea pues como autolesiva, que en general las estereotipias no son de esa índole,
pues primero intenta entender que no son peligrosas, que no interfiera también con el aprendizaje, que no afecta con la interacción social o que sea significativa. Entonces realmente pues es una forma de autorregular. Entonces no es controlar ni quitar las estereotipias porque hacen parte de la persona y realmente sirven para, pues tienen una función. Bueno, esa parte de que el autismo va disminuyendo, pues el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que va a acompañar a la persona pues durante toda su vida. Una analogía que yo uso es que si una persona tiene los ojos color café o nació con los ojos color azul, toda la vida vas a tener los ojos de ese tono. ¿Qué sí cambia? Cambia esas dificultades que el entorno a veces les da. Por ejemplo, el entorno también pone dificultades a nivel de la comunicación. Entonces, a través de la intervención va disminuyendo. Si se hace una intervención adecuada con un buen diagnóstico, que es lo primordial. Y el terapeuta ocupacional es sumamente fundamental, sobre todo para la parte de la integración sensorial. Dale, muchísimas gracias por tu comentario. Me anima muchísimo. El sistema PEX, sí, el sistema PEX es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Y lo que hace es, mientras se utiliza, que de hecho pues son fases, son 6 fases en general, primero una fase de conocimiento, bueno, eso se los voy a explicar paulatinamente. Lo que se utiliza es, aumenta la comunicación, eso es lo que queremos, pero también mientras se utiliza el sistema PEX, ir estimulando la parte verbal, la comunicación verbal. La ecolalia es una repetición de frases, lo que expliqué, que son dos tipos, una ecolalia diferida o tardía y una ecolalia inmediata. La inmediata es que escuchó mamá quiero jugo y la persona repite mamá quiero jugo. O tardía que repite frases o palabras específicas de una canción o de una serie de televisión o de una película, que como tal también puede ser una estereotipia, que era lo que hablábamos ahora. Bueno, ¿qué profesional puede diagnosticar el autismo? Un neuropsicólogo, un neuropediatra, un psiquiatra, pero lo importante no es qué profesional. Pues es decir, sí, lo importante también es cómo se diagnostica. Como les digo, no es solamente una lista de chequeo, cumple, 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 cumple y ya. Porque a veces podemos, y esto lo vamos a trabajar, que muchos diagnósticos parecen autismo, pero realmente no son autismo. Ejemplo, hay un trastorno que es deprivación psicosocial, el trastorno de deprivación psicosocial, que de hecho genera o parece un cuadro pseudo autista, pero realmente no lo es. Mm, sí, el autismo sigue siendo víctima de bullying, pero lo importante es, por ejemplo, en muchos casos, no solamente trabajar con la persona con autismo, sino también alrededor. Los colegas, pues los docentes, los estudiantes. No es que sean inocentes, sino que eso tiene que ver con teoría de la mente. Es decir, si lo queremos ver con esa palabra, sí, pero no es tanto eso, es teoría de la mente, es lo que nosotros tenemos, es una herramienta cognitiva que nosotros vamos desarrollando paulatinamente con el tiempo y es esa malicia indígena que uno coloquialmente habla, es decir, es saber las intenciones de los demás, cuando una persona tiene buenas o cuando una persona tiene malas intenciones, no lo da la teoría de la mente, que de hecho mañana vamos a ver. Bueno, vamos a ver si nuestro coordinador ya está en la sala para que podamos entonces, pues que de que muchas personas quizás tienen la inquietud del material de estudio, del material opcional. Sin embargo, también les voy a dejar acá esta información que les había mencionado
porque lo que es el material de estudio, la certificación es fundamental. Entonces recuerden que todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que les mostré, todos los libros, lo pueden solicitar acá. En estos dos números pueden escribir. Importante la certificación, que está el material de estudio almacenado en el Drive, que les mostré, pues todo el contenido, a estos, pues a estos dos números. Son los mismos, exactamente iguales. Bueno, vamos a ver si el coordinador está para que podamos entonces continuar. Me recuerden que mañana también es clase, mañana viernes, para que entonces estén muy pendientes de la clase, el inicio de la clase. Vamos entonces a continuar con la teoría de la mente, que de hecho era la pregunta que nos hacían ahora de la inocencia de pronto de una persona con autismo, para que lo tengamos muy claro. Hola, Cordy, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien, ¿y ¿Cómo le usted? fue? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Espérenme, yo me acomodo acá. Listo, hágale tranquilo. Por acá estaban muy ansiosos con las preguntas de los libros y el certificado. Listo, listo, profe. No, profe, si quiere ya yo me quedo con ellos. Y ya usted va y Listo. descansa y ya nos vemos mañana en la segunda clase. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Espero volverlos a ver mañana y un gusto haberlos conocido. Chao. Claro que sí, profe. Feliz noche. Estimados, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Esperen un momentico. Ahí, listo. Creo que sí, ahí, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, estimados? ¿Ahí me ven bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se sienten? ¿Cómo les pareció la clase? ¿Mm? ¿Bien? Listo, estimados. Entonces, vean, vamos a hacer algo. Yo voy a tratar de no demorarme mucho, ¿sí? Les voy a dar la información de una manera clara y, y de una forma muy recursiva para que ustedes comprendan todo muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a chequear otra vez el sonido. ¿Me escuchan bien allí? ¿En este tono me escuchan bien? Perfecto. Listo, estimado. Entonces, déjenme, yo comparto pantalla. Me confirman si pueden ver la pantalla allí, lo que estoy compartiendo. Me confirman. Ahí se ve. ¿Sí ven bien la pantalla? Listo. Bueno, bienvenidos, estimados. Entonces vean lo que vamos a hacer. Yo voy a cerrar el chat. Listo, lo voy a cerrar. ¿Va? Y al finalizar la intervención, lo abro para ver si ustedes quedan con alguna duda, me la preguntan. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, estimados, entonces ya vamos a empezar. Entonces voy a cerrar el chat para poder empezar. ¿Listo? Al finalizar lo abrimos de nuevo. ¿Listo? Bueno, va. Entonces ya saben, voy a cerrar el chat para poder empezar. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir esto acá. Venga, venga, venga. Y empezamos. Eso, listo. Bueno, estimados, ahora sí. Listo. Estimados, reciban todos un cordial saludo, ¿sí? Una cordial bienvenida. Me presento, mi nombre es Iván Javid. Yo soy uno de los socios y directivos de la institución, ¿sí? Soy la persona que en compañía de la coordinadora Paula Contreras les hemos estado enviando a todos la información por los grupos de WhatsApp por los que ustedes están. Y también los hemos estado convocando desde redes sociales para que se unan a esta gran formación. ¿Listo? Entonces les doy nuevamente la bienvenida a este gran programa de formación en autismo y otros trastornos infantiles, ¿sí? Vamos a hablar primero que todo un poquito de la institución, ¿sí? Para que ustedes de pronto, las personas que son nuevas, ¿sí? Se puedan familiarizar
con quién es la empresa que está detrás de todas estas formaciones. ¿Listo? Nosotros somos la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. ¿Listo? Somos una empresa del sector privado aquí en la República de Colombia, ¿sí? Y nos dedicamos a todo lo que es educación de corta duración, ¿sí? Es decir, estamos hablando de diplomaturas, talleres, congresos, simposios, ¿sí? Todo eso es corta duración, cursos también, ¿listo? Entonces, no sé si ustedes de pronto, bueno, los que tuvieron la oportunidad de estudiar en una universidad o ya tienen una carrera tecnológica o técnica o de pregrado, ¿sí? En las universidades siempre hay un área que se dedica a la educación de servicios de extensión, ¿sí? O a la educación continua, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta, la corporación SIL es como un área, ¿cierto? De esas que mantienen en las universidades que se dedica a eso, pero nosotros somos independientes y somos una empresa, ¿listo? Para que se comprenda bien, ¿listo, estimados? Bueno. A día de hoy, la corporación lleva 25 años capacitando personas, ¿sí? En Colombia, digamos, desde el año 2000, ¿sí? Pero hace unos 10, 15 años ya en toda Latinoamérica, porque, bueno, anteriormente se hacía todo de manera presencial, viajábamos a todos los pueblos y ciudades de Colombia, ¿sí? Pero ya de hace unos 15 años para acá nos hemos dedicado a hacer las formaciones de manera virtual, es decir, a través de Internet, ¿cierto? Entonces, eso nos permitió impactar más a la sociedad, no solo Colombia, sino todos los países del mundo que entiendan el idioma español. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a proceder por acá. ¿Qué les compartí en el chat de Zoom? Lo primero es la parte legal de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la parte legal de nosotros? Estimados, aquí en Colombia, ¿sí? Digamos que en cuanto a la normativa, ¿sí? Hay un decreto a nivel nacional, ¿sí? Que es el decreto 1075. Ese decreto lo emitió el Ministerio de Educación de acá de nuestro país, aquí en Colombia. Ese decreto es, digamos, la normativa, ¿sí? Que dicta y explica todas las condiciones de educación de nuestro país, ¿sí? Precisamente en ese decreto, en el artículo 2.6.6.8, se define muy bien a lo que nosotros nos dedicamos, que es la educación de corta duración. ¿Listo? Entonces, esa es la parte legal de nosotros, estimados. A nivel nacional, rige un decreto aquí en Colombia para la educación en general, pero ese artículo 2.6.6.8 es el que rige la parte de la educación de corta duración. ¿Listo? Para que se comprenda bien. Estimados, les compartí nuestro número de identificación tributario. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes, con ese número que es 830-086-471, puedan buscarnos y puedan validar que nosotros sí existimos como empresa, ¿sí? En esa página web que ustedes ven allí, que se llama www.rues.org.co, ¿cierto? Todos ustedes pueden ingresar y pueden validar que nosotros como institución sí existimos de verdad. ¿Listo, estimados? ¿Eso por qué? Bueno, ¿por qué les damos esta información? Para que ustedes se sientan tranquilos y, digamos, sí, también se sientan seguros de que una empresa real y con experiencia los está capacitando. ¿Listo? Vamos a continuar, estimados, por acá. ¿Qué vemos en pantalla? Diferentes convenios y alianzas que hemos desarrollado durante todos estos 25 años de servicio educativo, ¿sí? Tenemos dos convenios con dos certificadoras a nivel internacional que son APLUS y Certiproof. Tenemos una afiliación con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución estadounidense dedicada a formaciones en toda esta parte holística, también de coaching y PNL, sí, programación neurolingüística, digamos a nivel internacional, tanto presencial como virtual, ¿sí? Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia, ¿sí? Y por último, tenemos tres convenios con tres instituciones de educación. Uno que es la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, aquí en Colombia. Otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú. Y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Listo, estimados. Entonces vamos a continuar por aquí. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Bueno, lo segundo que yo les compartí por ahí por el chat de Zoom es el acceso a cada una de nuestras redes sociales. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo se los comparto para que ustedes vayan revisando, ¿sí? Bueno, de manera que yo les voy hablando y ustedes lo van revisando, ¿sí? Listo, entonces, en esta siguiente diapositiva, yo les defino o les hago un breve resumen de todas nuestras redes sociales. ¿Listo? Entonces, primeramente, primero que todo, nuestra red social principal, ¿sí? O digamos, la comunidad en donde más manejamos personas es en nuestro perfil de Facebook, ¿sí?
¿Qué tenemos en Facebook? Tenemos cerca de los 300.000 likes o me gustas, ¿sí? Tenemos ya cerca de los 360.000 seguidores ya, ¿sí? Pero lo más importante en nuestra red social Facebook es que, bueno, esta comunidad a las empresas de educación les emite una calificación, ¿sí? Nosotros tenemos el máximo puntaje, ¿sí? Que nos puede dar esta comunidad, ¿sí? Que es 5/5, ¿sí? Esa es la máxima calificación que esta red social le puede dar a una empresa de educación, ¿sí? Eso se traduce en que algo estamos haciendo bien bueno, que algo hemos hecho bien hasta hoy durante todos los 25 años que llevamos. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por aquí. Deje, yo me devuelvo por acá un momentico. Bueno, estimados, vámonos con la segunda red social, nuestro canal de YouTube, estimados. Vean. En nuestro canal de YouTube va a quedar un playlist, ¿sí? Un playlist con las sesiones grabadas de este diplomado, ¿sí? Esta es la corte número 21 en autismo, ¿sí? Es decir, con esta corte es la 21ª vez que hemos dictado esta formación. Las 20 veces anteriores, ¿sí? Han sido un éxito completo. Por eso las repetimos tanto. O sea, muchas personas siempre piden formaciones en autismo y digamos que esta es una de las formaciones que más damos. Entonces, créanme, estimados, que lo que ustedes van a recibir, el servicio educativo que van a recibir, va a ser de excelente calidad. ¿Listo? Porque por algo siempre lo piden. ¿Listo, estimados? Entonces, vean, la coordinadora Paula Contreras todos los días en los grupos de WhatsApp a los que ustedes se vincularon, ¿cierto? Desde redes sociales, ella les va a mandar toda la información todos los días. ¿Listo? Las sesiones grabadas también van allí. ¿Listo? Para que eso lo tengan presente. Que también es importante en nuestro canal de YouTube. Tenemos cerca de los 150.000 suscriptores ya, ¿sí? Y en el apartado listas de reproducción, ustedes pueden ver miles de diplomados ya allí con sus sesiones grabadas. ¿Listo? Bueno, estimados, vámonos por acá. Nuestro perfil de Facebook, de Instagram y de TikTok. Esos son, digamos, como las redes sociales más recientes que manejamos, ¿sí? En ambas redes sociales manejamos un contenido educativo, de entretenimiento y también tips o consejos del día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en TikTok? Tenemos cerca de los 29.000 seguidores y más de 32.000 me gustas o like, ¿sí? Pero ya en Instagram, digamos que tenemos más de 2.170 publicaciones, más de 274.000 seguidores ya, ¿sí? Y la idea, estimados, es, digamos, brindarles contenido a ustedes todos los días. Entonces, la invitación también es a que ustedes nos sigan, ¿sí? Y se vayan enterando de todo lo que vamos sacando todos los días. ¿Listo? Diferentes programas de formación, ¿va? Bueno, vamos a continuar por acá, estimados. A modo de resumen, estimados, todo lo que les expliqué de redes sociales, contamos, sumándolas todas, más de 800.000 seguidores ya, ¿sí? Una comunidad de 4 millones de personas y de esas 4 millones, 3 millones ya se han certificado, ¿sí? Y como evidencia, miles de videos, miles de registros fotográficos que en su mayoría los pueden ver en nuestro perfil de Facebook. ¿Listo, estimados? Entonces ya saben, ahí en el chat de Zoom, redes sociales para que nos puedan seguir. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá, ahora sí. Bueno, estimados, vamos a explicarles de qué se trata la invitación que recibieron, ¿cierto? Entonces vean, ¿cuál fue la invitación que se les hizo? Ustedes están invitados a una diplomatura, ¿sí? Es decir, el programa de formación es un diplomado, ¿sí? El diplomado consta de 9 días de intensidad, ¿sí? Ya empezamos hoy, jueves 26 de junio, nos vamos hasta el sábado 5 de julio. Listo, estimados. El día domingo que viene no hay clase, ¿va? ¿Va? Listo. ¿Cuál es el horario? A la misma hora que se conectaron hoy, los días de semana, ¿sí? De lunes a viernes. Pero los días sábados, porque nos tocan 2 sábados, este que viene y el de la semana entrante que se acaba, ¿sí? Las clases son en la mañana, de 9 a 12 del mediodía. ¿Listo, estimados? De lunes a viernes sí es de 6:10 hasta las 9:30 más o menos, ¿sí? Todas las clases tienen un pequeño receso de 10 o 15 minutos, ¿sí? Listo, para que eso lo tengan presente. Hoy no hubo receso porque digamos que la clase como es muy corta y es la primera, no hay necesidad, ¿sí? Pero ya desde mañana hasta la última van a tener su receso de 10 o 15 minuticos para que ustedes puedan comer algo, puedan ir al baño, ¿sí? Listo. Bueno, estimados, vamos a continuar. ¿Qué reciben gratis? El acceso a todas las clases, ¿sí?
con el mismo enlace de Zoom. O sea, con el enlace de Zoom que se conectaron hoy, ustedes se conectan desde hoy hasta el último día. ¿Listo? La coordinadora Paula todos los días les recuerda con el enlace de Zoom que hay clases. Entonces ustedes lo que tienen que estar es bastante atentos en el grupo eh, para que sí, lean toda esa información que la coordinadora les va compartiendo, ¿sí? Siempre ella les avisa como con 2 o 3 horas antes de la clase, les envía el enlace de Zoom con una foto. Faltan 3 horas o faltan 2 horas, ¿sí? Falta una hora. Listo, para que ustedes lo tengan presente. Estimados, ya saben, hay una opción para recibir certificado y material de estudio por un costo muy económico y ya se los explico. Pero ¿qué es importante, estimados? Que, es decir, aquellas personas que hagan el aporte, ¿sí? No es que van para otra sala o se van con otro docente o van con otro horario, no, nada de eso. Todo el mundo, estimados, todo el mundo está en la misma sala, recibe las mismas clases, el mismo conocimiento en línea, ¿sí? Simplemente que las personas que hacen el aporte, ¿sí? Tienen el acceso al material de estudio, ¿sí? Que es un material, bueno, las diapositivas que la docente Ana María, con las que ella se apoya para dar la clase todos los días, ¿sí? También hay acceso a videos, hay acceso a lecturas en PDF, hay también artículos de investigación de revistas indexadas, toda esa parte. Es un material de estudio de las clases que ven en vivo más un material complementario que es lo que ustedes no ven en las clases. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan presente, ¿va? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo en pantalla, estimados? Estamos viendo los módulos y temas que van a ver. ¿Listo? Ya hoy arrancaron con el módulo 1, ¿va? Que es la parte introductoria al autismo, ¿cierto? Ahí van a ver 3 temas. Luego pasan al módulo 2, que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles. Van a ver allí 4 temas. Culminan esos 4 temas, pasan al módulo 3, que es la parte de evaluación y diagnóstico del TEA, ¿cierto? Van a ver allí 4 temas también. Y por último, el módulo 4 que son otros trastornos infantiles, en donde ven el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. Van a ver también los trastornos específicos del aprendizaje, lo que es dislexia, discalculia, disgrafía. Y por último, los trastornos de la comunicación. Ese es el último módulo. ¿Listo, estimado? Entonces, todo eso desde hoy, ¿sí? Que ya abordaron el día de hoy, hasta el sábado 5 de julio. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, estimados, digamos, esta diapositiva la coloco ¿por qué? Porque, bueno, de pronto hay personas ahorita en clases que no pudieron estar desde temprano, ¿cierto? Entonces no conocieron a la docente. ¿Listo? Entonces, aquí se las presento. Ella es la profesional Ana María Velázquez. Ella es una magíster con bastante experiencia y bastante conocimiento, digamos, porque ella también ella es neuropsicóloga y también se dedica como de forma particular a atender, a darse su servicio, ¿cierto? Entonces ella tiene muchísima experiencia, muchísimo bagaje y es una persona muy joven. Ella desde muy temprano ha estudiado y se le nota, porque ella demuestra un bagaje impresionante en todo lo que, digamos, toda la experiencia que tiene y todo el conocimiento y ustedes se van a dar cuenta. Estimados, ella también es una persona que está abierta también al conocimiento. Ella ha enriquecido mucho toda su experiencia gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque es que digamos que nosotros también hemos tenido alumnos o siempre tenemos alumnos que, eh, bueno, apenas están estudiando o ya van en mitad de carrera o ya van al final o ya terminaron. También tenemos doctores, postdoctores, o sea, tenemos personas digamos, de todas las experiencias que hay. Entonces, esas personas que son muy experimentadas siempre, siempre aportan mucho cuando la docente Ana María abre el chat, ¿cierto? Para que ustedes le consulten algo o resuelvan alguna duda, ¿cierto? Siempre hay personas que van, digamos, aportando conocimiento y experiencia y eso enriquece toda la formación. ¿Listo, estimados? Entonces, estoy seguro que toda esta formación, gracias a eso y al conocimiento y experiencia que tiene la docente, les va a gustar mucho. ¿Listo? Así que bienvenidos otra vez. Vamos a continuar por acá, estimados. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Ya esta es la parte del certificado y material de estudio, ¿sí? Préstenme muchísima atención por acá, ¿va? ¿Cuál es la filosofía de nosotros como institución? ¿Sí? Para que eso también les quede bastante claro. La corporación SIL, ¿sí? Tiene sus puertas abiertas a que cualquier persona en el mundo se pueda capacitar con nosotros, ¿sí? Esa persona, ¿qué tiene que tener para poder capacitarse con nosotros? Tiene que tener acceso a Internet, ¿sí?
tiene que entender el idioma español, ¿sí? Y tiene que tener ganas de estudiar, ¿sí? Esos son los tres requisitos, nada más, ¿sí? Por eso, la filosofía de nosotros como empresa desde hace 25 años es impactar a la sociedad, ¿sí? Entonces, una persona que se capacite con nosotros, ¿sí? O que haga varias capacitaciones con nosotros, es una persona que en un futuro va a impactar mucho al sitio en donde viva, al pueblo, a la ciudad en donde viva o incluso hasta el país en donde viva, ¿sí? Entonces, ese es el grano de arena que nosotros como institución aportamos a la sociedad. ¿Listo, estimados? ¿Cuál es la retribución? ¿Sí? ¿O de qué se sostiene este proyecto social? Se sostiene de los aportes que ustedes hacen para material de estudio y certificados. ¿Listo, estimados? Esa es la forma en que nosotros durante 25 años nos hemos sostenido hasta el día de hoy. ¿Listo? A nosotros no nos ayuda ningún gobierno, ninguna otra empresa, nadie. O sea, la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica se sostiene gracias al aporte que hacen sus alumnos para certificado y material de estudio. ¿Listo, estimados? Entonces, para que se lo tengan presente, recuerden que la capacitación es gratuita, es decir, el acceso a las clases y esas grabaciones que de cada clase en vivo que se da es gratis. ¿Listo, estimados? Entonces, si hay una persona, no ve, Iván, yo no estoy dispuesto a pagar, no se tiene que retirar de la formación, estimados. Recuerden eso, o sea, recuerden eso y yo quiero que les quede muy claro. ¿Va? La idea es que ustedes aprovechen estos espacios que son abiertos. ¿Para qué? Para que obtengan conocimiento. Listo, estimado. Entonces, yo espero que esa parte les haya quedado clara. Les voy a leer aquí. ¿Por qué es importante obtener el certificado? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología. Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. Estimados, recuerden que el certificado es el documento que avala que ustedes reciben unos conocimientos, ¿sí? Hagan de cuenta, estimados, los que pudieron estudiar en una universidad, o sea, los que son profesionales ya. Cuando ustedes se gradúan, a ustedes les entregan un documento que se llama diploma de grado. Ahí dice su nombre, dice que ya usted es médico, que ya usted es abogado, que usted es psicólogo, ¿cierto? Bueno, en la educación formal se le conoce así, como documento o diploma de grado. En la educación de corta duración, ese documento se conoce como certificado. Listo, estimados, para que lo tengan presente, ¿va? Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué vemos en pantalla? La fotografía o el ejemplo del certificado. Como pueden ver, ¿qué muestra? Muestra el nombre de la institución, luego va a decir el NIC de nosotros, ¿sí? Luego va a mostrar el nombre de cada uno de ustedes, los que accedan al certificado y material de estudio, ¿sí? Tipo y número de identificación, DNI en Argentina y en Perú, ¿cierto? El IFE o el CVRP en México, en Colombia es la cédula de ciudadanía. Por ejemplo, en Chile ellos manejan mucho el RUT, el RUT, ¿cierto? Em, en Venezuela el CI, en Ecuador también el CI, ¿cierto? El DPI para algunos países de Centroamérica y así. Ese es el tipo de identificación, ¿listo? Luego va a decir cursó diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Luego les va a mostrar a ustedes allí la parte, la parte legal, estimados, ¿sí? Es decir, lo que les expliqué del decreto 1075, artículo 2668, ¿cierto? Luego al final la firma de los dos fundadores de la institución, ¿sí? Y en la parte inferior derecha, todos los certificados que emite la corporación SIL tienen un código QR, ¿sí? Ese código QR, ¿cómo funciona? Digamos que todos acá acceden al certificado, ¿cierto? Lo descargan y lo colocan en su hoja de vida o en su currículum, ¿cierto? Ustedes sus hojas de vida las mandan a cualquier país, a cualquier empresa del sector privado o público en cualquier país del mundo, ¿cierto? Esos empresarios, para, digamos, contratarlos a ustedes, ¿sí? Revisan sus hojas de vida, ¿cierto? Entonces, ellos con ese código QR, cuando vean el certificado de la corporación SIL, lo pueden escanear y se van a dar cuenta que viendo la página web en donde se visualizan, digamos, todos los datos de ustedes, ellos allí se dan cuenta de que ustedes sí fueron alumnos de la institución. Esa es la parte de la validez. Listo, estimados, para que eso se comprenda bien. Bueno, ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Sí? El proceso de adquirir el certificado de material de estudio, ¿va? Yo ahorita les voy a compartir métodos de pago y también la coordinadora Paula Contreras por todos los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Bueno, cuando ustedes hagan el pago, le toman foto al recibo o al comprobante de pago, ¿sí? Eso se lo comparten a uno de los dos WhatsApp que maneja la coordinadora Paula. ¿Listo?
Cuando ustedes le envíen a la coordinadora Paula la foto del pago, ¿sí? Ella en respuesta les va a dar a ustedes un mensaje que dice formulario de certificación, ¿cierto? Ese formulario de certificación tiene dos enlaces. En el primer enlace es donde ustedes cuando ingresan llenan todos sus datos para que sus datos aparezcan en los certificados, en el certificado, ¿listo? Y el segundo enlace es el acceso al material de estudio. Entonces, ustedes cuando pagan y reportan el pago, reciben de una vez todo el material de estudio. Pero para descargar el certificado deben esperar hasta finalizar la formación. ¿Listo, estimados? Entonces, la coordinadora Paula les va a mandar a ustedes al final, la última clase, un instructivo, un mensaje en todos los grupos de WhatsApp avisando que ya pueden descargar los certificados. Los certificados se descargan en PDF en una página oficial de la institución. Listo, estimados. Ese sería el procedimiento. Vamos a continuar por acá. Esta parte de la validez, estimados, va más dirigido a las personas que no viven en Colombia. Listo, entonces les voy a leer y después les voy a explicar. Dice, validez internacional. Esta formación y su certificado tienen validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no esté regulada por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hoja de vida, aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean. El mejor ejemplo que yo les puedo dar somos nosotros, la Corporación SIL. Vean, nosotros somos una empresa colombiana del sector privado, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros tenemos docentes de Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, México, Panamá, República Dominicana. Hemos tenido docentes de España, de Ecuador y también de Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con eso, estimados? Vean, nosotros como somos empresarios del sector privado, ¿sí? Si tenemos la necesidad de contratar a un docente, nosotros no miramos si la persona es de Colombia o de cualquier país. Es decir, estimados, nosotros lo que buscamos es que la persona, sea de donde sea, cumpla con los requisitos para dar clases acá. ¿Sí me hago entender? Entonces, si la persona es de Ecuador y la persona estudió en una universidad de Estados Unidos, pero hizo cursos en España, ¿sí? Y vivió toda su vida en Venezuela, o sea, a nosotros lo que nos interesa es su conocimiento y su experiencia, no, digamos que eso es lo válido. Entonces, así como nosotros contratamos profesionales de diferente nacionalidad, miles de empresarios en todo el mundo lo hacen igual. Listo, estimados. Esa es la validez internacional como título propio o validez internacional en el sector privado. ¿Listo? Estos certificados también van muy bien para las personas que son independientes, que tienen sus propios consultorios, que prestan servicios en línea como psicólogos, que dan clases en líneas, que tienen sus propias oficinas y empresas. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan muy presente. ¿Va? Bueno, vamos a continuar por acá. Lo que vemos en pantalla es la página de aterrizaje que ustedes cuando le dieron clic en la publicidad les mostró, ¿cierto? Esto lo muestro, estimados, es para que ustedes sepan que desde el primer párrafo, ¿sí? Ahí se les informó del costo del certificado y material de estudio de una vez. ¿Listo? O sea, es decir, desde el inicio ya se les da la información, ¿sí? Pero entonces, en estas inducciones nosotros siempre aclaramos todo o les repetimos todo como para que las personas ya de una vez todo les quede claro, ¿cierto? Entonces, vean que desde un inicio siempre se les avisó cuánto era lo del costo del material y el certificado, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? La oferta como tal. ¿Listo? Son $19 o 78.000 pesos colombianos para los que vivan aquí en Colombia. ¿Listo? ¿Qué incluye? Material de estudio, como les expliqué ahorita, más el certificado en PDF. El certificado son 140 horas curriculares. ¿Por qué esa cantidad de horas, estimados? Se debe a la sumatoria de las horas reales que ustedes están en cada clase en vivo, ¿sí? Más las horas que ustedes dedican de forma autónoma a revisar todo el material de estudio que se les tiene. ¿Listo? Entonces, sumando todo eso, ¿sí? Da un aproximado de 140 horas y eso es lo que se les certifica. ¿Listo, estimados? Siempre en todas las instituciones en el mundo se hace de la misma forma, ¿va? Estimados, el plazo para hacer ese pago es hasta el martes 1 de julio. ¿Listo? Ya nosotros tendríamos miércoles, jueves, viernes y sábado para alistar toda la lista, o sea, alistar, bueno, o digamos organizar todo el listado de las personas que se van a certificar
para el sábado tenerles listos todos los certificados. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Una conversión de esos $19 a las monedas de cada país. Por ejemplo, Argentina son 25.000 pesos argentinos aproximadamente. En Chile, 19.000 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar. Son $19. Guatemala, 160 quetzales. México, 450 pesos mexicanos. Paraguay, 160.000 guaraníes. En Perú son 75 soles. En República Dominicana, 1.120 pesos dominicanos. En Uruguay, 860 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 2.800 bolívares. Listo, estimados. Bueno, ¿qué vemos en pantalla? Las diferentes pasarelas de pago. Ya, yo les voy a compartir esto ahorita, estimados, pero la coordinadora Paula también se los va a compartir en todos los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Se tienen diferentes pasarelas, ePayco, botón de PayPal, PayU, Binance también, y se tiene otra pasarela que la coordinadora Paula les comparte por todos los grupos. ¿Listo? Así que hay diferentes métodos para que ustedes puedan aportar. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Métodos de pago directos en Colombia, cuentas bancarias colombianas, pero esas cuentas estimados no aceptan dinero desde el exterior, solamente es para las personas que viven aquí en Colombia. ¿Listo? O bueno, si ustedes tienen un primo, un amigo o un familiar que viva en Colombia, también les puede hacer el pago, no hay ningún problema. Pero todos los que vivan en el exterior y bueno, no tengan a alguien que le haga el favor, deben pagar por las pasarelas de pago, es decir, PayPal y Payco, ¿sí? Para que eso les quede claro. Estimados, vean, por los métodos de pagos no se preocupen, ¿sí? Que para eso también está la coordinadora Paula, ¿sí? Cuando yo les dé el mensaje ahorita de cuáles son los números de la coordinadora Paula, ustedes lo que deben hacer es guardar su celular, ¿sí? En su celular, los contactos de la coordinadora Paula y ustedes le pueden hacer cualquier pregunta por allí en el chat de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar. Listo, estimados. Esta es la última diapositiva. Estos son los WhatsApp de la coordinadora Paula. No sé si se dieron cuenta, estimados, pero yo siempre les mandaba un mensaje que decía algo así como que tuvieran mucho cuidado y que solamente la comunicación fuera con las personas que estábamos como administradores en los grupos de WhatsApp. Estimados, vean, eso es muy común cuando las formaciones desde Internet son gratuitas, ¿sí? Miles de personas ingresan y yo sé que el 99% son personas serias como ustedes que quieren estudiar, ¿cierto? Pero siempre hay un porcentaje mínimo que quiere estafar, quiere clonar celulares, quiere aprovechar que hay cantidad de gente para hacer cosas malas. Entonces yo por eso siempre les envío ese mensaje, ¿sí? Para darles como esa precaución, ¿listo? Y también en las inducciones les vuelvo a decir y les vuelvo a recargar, a recalcar para que estén muy preparados, ¿cierto? Entonces, no reciban llamadas, no respondan mensajes de texto ni mensajes por WhatsApp de personas diferentes a Paula. Listo, estimados, para que tengan mucho cuidado, ¿va? Bueno, estimados, déjenme yo les comparto esto por acá, por el chat de Zoom. Habilito el chat y ya con eso terminamos. Listo, estimados. Entonces, quiero que me respondan lo siguiente. Estimados, vean, voy a habilitar aquí el chat, ¿sí? Estimados, ya el chat está habilitado. Coméntenme, ¿se comprendió bien la información que les acabo de dar? ¿Sí? Coméntenme en el chat. ¿Se entendió bien? Listo. Estimados, ya saben, ¿sí? Cualquier duda que tengan de métodos de pago, se lo escriben a Paula y ella los va atendiendo. Tengan mucha paciencia porque ella atiende muchas personas al mismo tiempo, ¿va? Entonces, no se preocupen y les doy nuevamente la bienvenida, estimados. No es fácil estudiar hasta ahora, entonces yo los felicito. ¿Listo? Estimados, ya saben, por pagos no me consulten ahorita que no se preocupen, es decir, no deben tener, digamos, la preocupación de pagar. Los métodos de pago es lo de menos, ¿va? Así que no se preocupen por eso, ¿listo? Ya, Jaida, no, es un solo pago por ese valor y ya, o sea, todo, ¿listo? Bueno, estimados. Me despido. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a la Corporación SIL. Ya saben, cualquier duda de métodos de pago, no se preocupen. Se lo consultan a Paula y ella les puede ayudar. ¿Listo? No se preocupen por eso. ¿Va? Estimados, sí, cualquier persona puede estudiar acá en la corporación. Lo mínimo para certificarse es que sea bachiller, sea del área que sea. Puede ser médico, ingeniero, abogado, lo que sea. ¿Listo? Por eso no hay problema. ¿Va?
Listo, estimados, sí. Nos vemos mañana entonces en la segunda clase, ¿listo? Ya saben, estimados, bienvenidos y aprovechen todos estos conocimientos que son gratuitos para ustedes, ¿va? ¿Listo? Estimados, nos vemos mañana. Muchas bendiciones para todos. Feliz noche y que tengan un buen descanso, ¿va? Nos vemos.